Pues las cosas se están empezando a complicar allá en el Reino Unido. Ya esto parece como pues una pareja que se pretende divorciar precisamente. Por un lado está Gran Bretaña y por otro lado está la Unión Europea y pues quieren separarse, quieren divorciarse, pero pues eso cuesta y cuesta mucho, fíjate. Y precisamente pues el día de hoy, para ahondar un poquito más en este tema, nos acompaña en línea telefónica Raimundo Tenorio. Él es profesor emérito del TEC de Monterrey. Profesor, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, un gusto. Profesor, precisamente estábamos aquí planteando y poniendo como ejemplo, pues como el Brexit podría ser como un divorcio precisamente en donde pues ambas partes quieren separarse, pero esto cuesta y cuesta pues mucho y queremos que nos platique un poco pues las implicaciones que tiene todo esto. Sí, bueno, en un divorcio, bueno, pues cada quien quedaría por su lado con sus bienes y sus daños. Claro. Aquí lo que ocurre es de que cuando se dio este proceso de unificación, como sabemos, en Europa, se dieron preferencias de todo tipo, preferencias, por ejemplo, arancelarias, de no fijar impuestos para el flujo de bienes y servicios, preferencias para otorgar la llamada ciudadanía europea, preferencias para los flujos de inversión extranjera, preferencias en el trato, por ejemplo, también cotidiano a los consumidores en defensa de sus derechos. Entonces, cuando hace 3 años decide, pues por voto, el ciudadano británico que les conviene una salida de la Unión Europea, bueno, pues lo que ha venido ocurriendo desde la señora Theresa May ha sido un proceso de negociación con la Unión Europea para su salida. Y sus socios de la Unión Europea se han preparado para ello. ¿Por qué razón? Porque saben que al divorciarse, al salirse el Reino Unido de la Unión Europea, se restablecerán las condiciones previas a esa unión. Entonces, bueno, pues es de suponer, ya ocurrió en la primera mitad de este año, que Alemania, bajo el supuesto de que se restablecerían, por ejemplo, las condiciones de aranceles, de impuestos a la importación que la Gran Bretaña fijaría a importaciones provenientes del continente, en este caso de Alemania, pues reduce el volumen y el valor de ventas de Alemania hacia la Gran Bretaña. Ha disminuido el valor de la inversión en Alemania en prevención de que pues se vean contraídas las exportaciones hacia el Reino Unido, o bien en el caso de España, en el llamado Tratado de Gibraltar, el caso también de Francia, con la vida cotidiana del ciudadano, con el movimiento que se da de mercancías y de personas a través del tren subterráneo. Entonces, y también si a eso sumamos el hecho de que obviamente el Parlamento, británico, hay una gran división ahora, no la hubo cuando fue el referéndum, pero sí la hay ahora, que dicen, bueno, si nos salimos duramente, es decir, sin acuerdo, simplemente rompiendo con todo lo que estaba acordado, eso puede golpear más a la economía del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Pero si es más suave, pues hay un acuerdo, por ejemplo, en que pueda llevarse ese regreso a las restricciones anteriores 1, 2 o hasta 3 años. Eso sería llegar a una salida con un acuerdo. Pero lo que quiere el señor Boris Johnson es de plano salirse y vámonos cada quien para su casa, ahí sí como si fuera un divorcio. Pero la Unión Europea también me parece que va a tener serias dificultades para negociar con el Reino Unido esta salida, sobre todo si se extiende, como ahora al menos ese es el horizonte de expectativas, hasta enero, esta negociación. Pues lo que hemos visto en los últimos días y las declaraciones que ha hecho el primer ministro Boris Johnson pues ha reflejado un poco ser ahora el hermano incómodo de la familia precisamente por tomar este tipo de decisiones. Al final del día, si sucede este Brexit duro, este Brexit sin acuerdo, pues se habla de una recesión y de un problema pues precisamente de freno de la economía importante. ¿De qué manera podría salpicarnos hasta acá o de qué manera podría impactar a la economía, por ejemplo, de Estados Unidos o de nuestro país, de México, la salida pues del Reino Unido de la Unión Europea? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, pues lo primero que puede salpicarnos desde acá, ese hecho, es de que los flujos, por ejemplo, de inversión, sabemos que los mercados financieros fluyen capitales de cualquier parte en cosa de segundos. Bueno, pues los flujos de inversión extranjera que saldrían de la Gran Bretaña, pues tendrían como destino seguramente Estados Unidos, y esto fortalecería mucho al dólar y depreciaría nuestro peso, nada más para tener una dimensión de ello. También en materia de inversión
extranjera, pues es un hecho que las empresas británicas tendrían dificultades desde el Reino Unido para exportar hacia Europa y podrían evidentemente buscar otros destinos, tanto de sus exportaciones como de sus inversiones directas, y podría ser en ese caso un beneficio para que volteara a ver las empresas transnacionales británicas a otras partes del mundo, como pudiera ser México. Entonces tiene desde luego sus pros y sus contras Sí. en este efecto en cadena que pudiera provocar en el mundo, pero fundamentalmente sería en los mercados financieros inicialmente. Profesor, y en caso de que este Brexit se haga pues con ciertos acuerdos, que se divorcien, como lo estamos llamando ahora, de buena manera, el impacto entonces económico, comercial y hasta precisamente estos asuntos que tienen que ver con la migración, pues serían menores. No, se diluye. Los daños son totales, ¿verdad? Es decir, al salirse el Reino Unido del acuerdo de Unión Europeo. Pero se diluye más en el tiempo porque llegando a un acuerdo se tiene una base de programación paulatina de regresar a las restricciones y a las preferencias anteriores. Entonces tendría un menor impacto, pero de que lo hay, existe, sobre todo, bueno, pues en la propia Asociación Europea que hoy se tiene. Claro está. Pues le agradecemos muchísimo al profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio, por habernos tomado la llamada, y gracias de verdad por ponernos en contexto con respecto pues a esta situación que se vive allá en Europa, pero que pues también acá nosotros desde América podríamos pues salir pues impactados, ¿no? Precisamente Sí, por todo lo que suceda, ¿no? Hace 3 años recordarás que nuestro tipo de cambio se depreció en un día 2.5%. Así es. Profesor, le agradecemos mucho, que tenga un extraordinario fin de semana. Igualmente para todos Gracias. ustedes, felicidades por el programa. Gracias. Muy bueno.